Muy buenas tardes para ustedes que nos van a ver por primera vez a través de YouTube o de las redes sociales. Pues mi nombre es Edgar Núñez y yo soy uno de los pastores aquí en Grace Bible Church. Y es mi privilegio ser el pastor de Grace en español y poder servirlos en todos los aspectos que mis habilidades me permitan hacerlo. Una vez más, le doy gracias a Dios por el favor de su misericordia en nuestras vidas. Como pueden notar, hay una ausencia bastante notoria de hermanos en nuestra congregación. Este día están regresando de un camping, así se dice, ¿verdad? ¿Cómo le llaman en español? ¿Camping? ¿Campamento? ¿Verdad? Le pregunto a la güera aquí para ver campamento, ¿verdad? Ajá. Entonces, estarán regresando hoy. Creo que se han divertido por lo que he visto. Creo que el Señor los está bendiciendo de una manera muy especial y me alegro mucho por ellos. Espero que creen buenos recuerdos, buenas memorias, y que hayan aprendido lo que fueron a aprender por allá, que es algo especial. Bueno, quiero entrar a este tema diciendo que a mí me hubiera gustado que el título de mi tema de hoy no fuera tan obvio. Pero de esto se trata el tema de esta tarde. Quiero que usted lo lea, ¿verdad? No es nada explícito, no voy a entrar en vulgaridades, no voy a hablar nada que no sea razonable, no voy a entrar en ningún tema que pudiera ser ofensivo. Pero es sumamente importante hablar de este tema en el contexto de lo que estamos aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Estamos aprendiendo que el apóstol Pablo nos está enseñando al respecto de cómo vivir una vida siempre apegados a la manera de Dios. Como cristianos, particularmente nosotros los que predicamos o enseñamos las escrituras, hablamos bastante o hablamos en contra de toda práctica sexual aberrativa, toda práctica sexual fuera del orden divino de Dios. Hablamos contra el adulterio, contra la fornicación, pero muy raras veces, probablemente usted sea uno de esos que como yo, raras veces escuchamos desde un púlpito al respecto de la belleza de lo divino que es el sexo en el matrimonio. Como le dije, aquí hay solteros, aquí hay viudos, aquí hay matrimonios consolidados. Y este mensaje definitivamente no es para las personas que piensan que sexo es algo sucio, que es algo que guácalas, o que es solo es algo que ha sido dado solo para reproducción, que es una de las. Si alguien me hiciera un gran favor, no, mejor me muevo yo. Ya estoy aquí. Es que alguien estacionó un carro aquí y tengo el brillo del sol en mis navy blue eyes. Dije navy blue, se me salió. Oh, man, son negros, pero para los demás está bien. Este mensaje definitivamente no es un mensaje que para quien lo entregue tiene que ser un mensaje embarrassed, no tiene que ser un mensaje incómodo, pero sí tiene que ser un mensaje que a la hora de ser entregado debe ser entregado con temor y temblor en el corazón de quien lo tiene que predicar, y en este caso es el mío. Ese es mi caso, ese es mi privilegio, hablar sobre esto en esta tarde. Pero no van a oír mis palabras y no van a oír mis conceptos. Van a escuchar lo que las escrituras dicen de la boca de uno de los autores de mayor audiencia, por así decirlo, en el Nuevo Testamento, como es el apóstol Pablo. Y nos vamos a enfocar esta tarde en el capítulo 7 del libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 7. Le invito a que vaya para allá. Vamos a quedarnos en este capítulo y vamos a hacer un poquito de historia y vamos a aprender algunos detallitos al respecto de dónde estaba el apóstol Pablo ubicado cuando él decidió que hablar del sexo en la iglesia o para los santos era un asunto muy importante. Primero, quiero que usted al leer 1 Corintios capítulo 7
me había ido para otra escritura pensando que la usaría antes del capítulo 7, pero definitivamente no es para allá a donde el Señor quiere llevarme. Capítulo 7, versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quiero que usted pause ahí y me escuche con atención. El apóstol Pablo está diciendo, de acuerdo a las cosas que me has escrito o las cosas a las cuales ustedes me han hecho preguntas. El apóstol Pablo, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 10, se dedica a responder preguntas al respecto de la idolatría, por ejemplo, a responder preguntas al respecto del divorcio, por ejemplo, preguntas que le están siendo hechas a él por miembros de otras congregaciones a las cuales él tenía algún tipo de influencia. Él dice, al respecto de lo que ustedes me han preguntado, sería bueno que el hombre no tocara mujer. Esta no es la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido informado que había una filosofía. Recuérdese que la iglesia de Corintios no era una iglesia que el apóstol Pablo encontró ya formadita, ya organizadita, ¿verdad? Él llegó allá a quebrar piedra, como decimos, y a tratar con un mundo hostil y un mundo de pecado terrible, ¿verdad? Pero él llega a ese momento y dice, bueno, es necesario corregir y dar respuesta a algunas de las preguntas que me han hecho. Y entonces él dice, han dicho que es bueno que el hombre no toque mujer. La razón por la que se había dicho eso no es porque esa sea la voluntad de Dios. Felices los hombres al escuchar esto. No es la voluntad de Dios que el hombre no toque mujer. Era la verdad o pseudo, una falsa verdad dentro de un grupo de personas que para controlar, para poder ejercer dominio y control sobre la conducta obscena y promiscua que la comunidad mantenía, dijo, mejor prohibimos que el hombre toque a la mujer. ¿Verdad? Esto es parte de lo que al apóstol Pablo le están diciendo, y él está respondiendo a eso. Entonces en el versículo 2, vamos a continuar leyendo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. No dice en alternativa a algo que Dios estableció, yo lo voy a contradecir diciendo que por causa de la fornicación, lo que Dios prohibió, diciendo que el hombre no tocase mujer, yo quiero crear una concesión. Esto acaba el argumento con que el versículo 1 es un mandamiento para decirle al hombre, es bueno que el hombre no toque mujer. Y dice, bueno, para evitar ese problema, entonces que la toque, porque no se pueden controlar. Tampoco es llevar esto de un lugar a otro de manera irresponsable. Usted va a ver, y si usted ha leído la Escritura, por lo menos en una ocasión ha leído toda la Biblia, usted habrá pasado por el libro de Cantares. Y es uno de los libros más bellos de poesía romántica entre un hombre y una mujer, que hablan de intimidad, en donde la descripción del cuerpo femenino toma una proporción tan bello, tan dinámico, que es como debería de apreciarse el contacto físico entre marido y mujer. Pero recuerde que dije marido y mujer. Aquí déjeme hacer una pausa como su pastor o como el pastor de esta congregación. Cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, gracias hijo, te lo agradezco. Cualquier práctica sexual fuera del matrimonio es pecado. Cualquier práctica sexual en donde un hombre y una mujer no han hecho un compromiso primero con Dios y después entre ellos, es simple
y puramente llano llamado pecado. Pero pastor, mire en qué contexto vivimos. Pero mire pastor, usted debe entender las necesidades que yo tengo. Déjeme descubrir una gran mentira que está alrededor del concepto machista de lo que es la mujer en relación al hombre. No sé quién le dijo a los hombres que tener sexo es una necesidad biológica. Es que nosotros los hombres tenemos necesidad de tener sexo, como que si fuera necesidad biológica, como ir al 1 o el 2. No es una necesidad biológica. La práctica del sexo no es una necesidad que el varón tiene y que la mujer es el instrumento del desahogo de la necesidad del hombre. ¿Está usted conmigo? Obviamente, hay personas que han estado acostumbrados a ver el sexo de manera vulgar y de manera obscena, que escuchar a un pastor en pleno siglo XXI, ¿vivimos ya? O ya pasamos al 22 y ni cuenta me di. Al siglo XXI, decir algo tan arcaico, algo tan cuadrado, algo tan conservador, que sexo fuera del matrimonio es pecado. Y que cualquier práctica sexual que satisfaga individualmente a alguien es pecado. Pastor, vivimos en el siglo XXI y usted ni cuenta se ha dado. Ya me di cuenta, si mira, hasta barba tengo. ¿Por qué me detengo y lo pongo de tan pausadamente? Porque es una de las cosas más graves con las que la iglesia de Jesucristo está lidiando hoy. Es la práctica irresponsable del sexo, inclusive entre líderes de las congregaciones. Usted y yo estamos aprendiendo a vivir en la manera de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que cautivar la atención. En 1 Corintios, en el capítulo 7, como vemos, ahora vamos a ver que hay algunas cosas que el apóstol Pablo está corrigiendo. Capítulo 2 al versículo 6, capítulo 7, del versículo 2 al 6, dice lo siguiente. Pero a causa de la tentación de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Discúlpeme la palabra que voy a usar, pero es imperativo que lo diga, porque usted tiene amigos que no creen como usted cree. No dice es imperativo que un hombre tenga una amante o que una mujer tenga un amante. Dice que tenga a su propio marido o a su propia mujer. Eso es ley y es absoluto. Así debe de conservarse, porque si no estamos jugando a iglesita. Estamos jugando a una práctica religiosa que las cosas que nos convienen las tomamos y las que no las desechamos. Pero sonríase, porque si no me va a hacer usted sentir mi intimidad. Versículo 3 dice: el marido debe dar a la mujer sus derechos conyugales y asimismo la mujer a su marido, porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Asimismo el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os privéis unos a otros, excepto tal vez, por un acuerdo, por un tiempo limitado, para que os dediquéis a la oración, pero luego volver a juntaros, para que Satanás no os tiente a causa de vuestra falta de dominio propio. El apóstol Pablo tenía un gran lío en sus manos cuando entró a Corinto y vio todo lo que estaba pasando, porque habían por lo menos 4 tipos de matrimonios en aquel contexto. Había un tipo de matrimonio que se trataba de
involucraba puros esclavos. O sea, una persona decía, se dice que Nerón, para hacer tengo una idea, es el extremo grave de todo esto. Nerón, un emperador romano, se dice que él encontró a un joven, no se dice, está escrito en los libros de historia, no lo digo yo, lo dice en los libros de historia. Encontró a un joven y lo castró y lo convirtió en su mujer. Luego dice también que el mismo Nerón fue considerado la mujer de otro emperador. A ese nivel los esclavos eran usados como cónyuges casados en ceremonias religiosas, y eso era lo que el apóstol Pablo había encontrado en Corinto, que habían esclavos sexuales. Usted sabe que Boise es una de las ciudades más difíciles con tráfico sexual ahora. Bueno, ese es otro asunto. Segundo tipo de matrimonio que había eran los matrimonios arreglados. O sea, llegaba un joven o llegaba un hombre y decía, mire señor, me gusta su niña, me gusta su hija, ¿y cuánto cuesta? ¿Verdad? Y sacaba la credit card. No usaban credit card en aquella época. Usaban algo que le llamaban el dote. Entonces lo que hacían era pagar para tener aquel cónyuge o aquella esposa, y era una de las prácticas de matrimonio que legalmente estaban admitidas en el contexto en el que el apóstol Pablo estaba ministrando a los corintios. Y habían otros dos más que van de lo absurdo a lo loco. Habían quienes tenían el derecho legal por el imperio romano de ofrecer servicio a su cónyuge para que prestara servicios sexuales a otras personas. Si usted no se asusta con eso, si a usted eso no le hace ninguna mella, por favor, peísquese. Eso era lo que el apóstol Pablo había encontrado en aquella comunidad a la cual el Espíritu Santo lo había enviado a abrir una iglesia. Y ahora está diciendo él, para vivir a la manera de Dios, esto es lo que se tiene que hacer. Había ceremonias estrictamente romanas, y es la ceremonia que la gran mayoría de nosotros hemos pasado, que básicamente es lo que le llaman la ceremonia de la realeza, que es básicamente un papá entrega a una hija o entrega a la hija. Toda la ceremonia que usted y yo conocemos, que en algunos lugares le hemos agregado el lazo, les hemos agregado las aras, les hemos agregado la cena del Señor, le hemos ido agregando a esa ceremonia tradicional romana, le hemos ido agregando algunos aspectos y lo hemos cristianizado, la hemos medio judeocristianizado, ¿verdad? Pero es lo que conocemos y es lo que hemos hecho y no está mal. O sea, no hay nada de aberración en eso. Solo que el apóstol Pablo está diciendo que es importante, para que un matrimonio funcione correctamente, tiene que ser a la manera de Dios. Para que una persona disfrute de sexo, tiene que ser, solo hay una manera, y esa es la manera de Dios. Por eso esta serie se llama de esa manera, viviendo en la manera de Dios. Yo sé que esta es información que usted podría decir, pastor, mire, en realidad, thank you, muchas gracias, ¿verdad? Pero es relevante. ¿Por qué es relevante? Pues como le dije, ahora no, de los 4 modelos que yo le mencioné, en nuestros países latinoamericanos también hay modelos de matrimonio que son contrarios a lo que la palabra del Señor dice. Déjeme hablarle públicamente de algo que todo el mundo conoce: la unión libre. La unión libre en algunos lugares ya le da derecho al cónyuge después de 4 o 6 años en unión libre. No sé si usted sabe eso. Algunos de ustedes dicen sí, ¿verdad? Y espero que así sea.
Pero la unión libre significa que es una ecuación entre el hombre y la mujer en la cual ningún concepto de autoridad ha sido llevado en cuenta para legitimizar aquella relación. Por eso esa relación es una relación ilícita, por lo consiguiente es pecado. Aquí viene mi comercial. Yo hago bodas. Parece un comercial, pero no lo es. Yo le recomiendo a quien viva en unión libre, a los que están aquí presentes, si hubiera alguien aquí, o a los que me van a ver a través de las redes sociales, que busque la manera de legitimizar su relación con su cónyuge. Esto para que usted pueda ser bendecido, bendecir a su cónyuge, y si tienen hijos, quitarles el título de bastardos que tienen los hijos cuando nacen fuera del matrimonio, hasta que son realmente adoptados de la manera correcta, bíblicamente hablando. Entonces, conmigo. Es sumamente importante para mí, como su pastor y como uno de los mentores en esta congregación, no solamente decir lo que ya dije, sino que también enfatizar que de esta enseñanza de 1 Corintios sacamos dos principios principales que se dan en el matrimonio, que se dan dentro del matrimonio. El primero es de que si usted está casado, usted debe asumir que es una persona casada, y eso está en el plan de Dios. Si usted está casado, usted debe asumir que usted es una persona que ya le pertenece a alguien más. Que usted ya no se pertenece a usted mismo, que usted ya no es usted ya es de. En Guatemala lo entendemos un poquito, no sé si es así en otros países, yo creo que sí, pero yo me recuerdo que cuando nos casamos, Flor y yo, el nombre completo de Flor se escribe como en 2 hojas. No, muy exagerado, ¿verdad? El nombre completo de mi esposa es Flor de María Ortiz Leal de Núñez. La gran mayoría de señoras en Guatemala, al casarse, adquieren el apellido del esposo y se les antepone las 2 letritas de González, de Viera, de Pérez. Eso es muy intencional para poder decirle no a la señora, sino a la comunidad: she belongs to me. Ella es mi esposa. ¿Hay un aspecto machista en eso? Ahora las cosas han cambiado y se han vulgarizado, y le voy a decir, nadie es de nadie. En términos generales, usted es de Dios y punto. Mi punto principal de esto es que usted y yo nos pongamos de acuerdo con que para poder disfrutar de las beneficios, de los beneficios de lo que es el sexo en el matrimonio, debemos asumir estar casados. Y no solamente estar casados, sino que conducirnos como personas casadas. Esto evita algunas cosas, como por ejemplo el adulterio. Para mí, esta es mi opinión, ¿verdad? No quiero que usted entienda, esa es mi opinión. Las faltas morales o las faltas sexuales en el matrimonio, desde mi personal punto de vista, están basados en la falta de asumir 100% que nuestra condición de soltero cambió forever. Cambió para siempre. ¿Qué significa esto? Hay factores que ocupan un lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones mientras somos solteros. Por ejemplo, podemos entrar a la casa o al apartamento y tirar los zapatos en donde querramos, que mañana tal vez los recoja, ¿verdad? O podemos hacer cosas como, por ejemplo, llego hasta las 11 porque al final nadie me está esperando, o mejor no llego, ¿verdad? Porque soy soltero. Y esos aspectos que parecen ser tan insignificantes
describen muy bien la urgencia que hay en asumir que la persona que es casada ahora le pertenece a alguien más y que tiene responsabilidades, número uno, de conducta, número dos, tiene responsabilidades administrativas y tiene responsabilidades a las que se les llaman morales. Hace unos días yo me fui a un, creo que estaba en el barbero, fue ahí que llevé a mis nietos, ahora fui a recoger, los llevé y los recogía. Pero me recuerdo que antes de salir de la casa me quité mi anillo, de matrimonio, porque de Cusco, ¿verdad? Me he hecho crema en la cara por el sol. Entonces me eché mi crema para protegerme del sol y yo olvidé ponerme mi anillo. Cuando usted no asume, una persona no ha asumido que es casado, le es muy fácil decir, oh, lo olvidé. Usted no se imagina lo incómodo que me sentí andándose en el anillo por casi, bueno, no 24 horas, pero por lo menos el resto del día. Usted puede decir, hay otras cosas más importantes. Sí las hay. Pero si olvidar tu anillo en algún lugar te es totalmente... No es que esto determina tu pacto, no es que esto determina tu relación con Dios. Pero cuando una persona no ha asumido, ha absorbido que su condición de casado no le va a permitir ningún tipo de libertad, se permite libertades que conducen a la separación con Dios. El otro aspecto que surge de estas enseñanzas al respecto de otro principio que aparece en esto de la pureza en el matrimonio, tiene que ver con perseguir. Está en el plan de Dios el que persigas y disfrutes de la intimidad sexual. El estar casado no es solamente un montón de responsabilidades, también hay una virtud en el estar casado que es disfrutar. El libro de Proverbios dice, disfruta a la mujer de tu juventud. No tires, dice, no tires tu agua de tu propio pozo. Dice cosas como, por ejemplo, alégrate en la mujer, ya lo dije, alégrate en la mujer de tu juventud. Y cuando está hablando también el apóstol Pablo, hablando respecto de darle a la esposa y la esposa darle al marido la satisfacción que necesita, es una acción mutua que se espera dentro del matrimonio. No quiero, como le dije, le prometí no ser gráfico y no llegar a la vulgaridad, pero es sumamente importante que usted entienda que hay una expectativa en ellas que es más difícil que ellas lo alcancen que nosotros los varones. Y eso requiere de más atención, de mejores detalles para poder llevar a su esposa a aquel momento pleno de satisfacción que al hombre le tomará 2 o 3 minutos. Como le digo, es sumamente importante que nosotros como cristianos entendamos cómo es que todo esto funciona, porque esto nos crea un cinturón de protección. La primera cosa que nos protege, teniendo un matrimonio sólido, una relación sexual de acuerdo a los parámetros de Dios, ayuda a combatir las tentaciones. El hecho de que una persona busque allá afuera algo que no encuentra en casa no justifica en ningún momento el adulterio, pero lo explica. Es de sumamente relevancia el entender que el tener una vida que asumimos, somos casados, ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a alguien más, y que el otro outcoming de esta relación tiene que ver con tener una vida placentera en la intimidad, nos ayuda
a combatir cualquier tipo de tentación. Hablando de tentación, no, perdón, no es de cualquier tentación, de la tentación al pecado sexual. También esto nos ayuda, el entender bien esto nos permite o nos proporciona una expresión tangible de lo que es el amor sacrificial. Usted sabe que 1 Corintios dice que el amor es sacrificial. En el matrimonio, yo no sé cómo esto realmente opera. En la mente de las personas que dicen, no, en el matrimonio depende usted, depende. Depende qué y de qué depende qué. Mire, el matrimonio para que sea feliz basta con que ustedes no peleen. ¿Será eso viable? No, para que un matrimonio dure, las personas tienen que ser tolerantes unos con otros. El matrimonio que dura, mis hermanos, es el matrimonio en donde cada uno sacrifica su día a día por el otro. Yo le preguntaba a una señora hace unos años atrás, yo le decía, ¿qué es lo que usted espera que su esposo algún día le diga que no le ha dicho en los últimos 10 años de matrimonio? Y me dice, solo me gustaría que cuando le sirvo la comida no diga, ¿y esto? Sino que pudiera decir, qué sabroso te quedó la comida. Por 10 años la señora le había cocinado a su esposo y lo que el esposo decía, ¿y esto? ¿Esto me vas a dar? ¿Otra vez lo mismo? En lugar de decir, qué sabrosa te quedó la comida. No estoy diciendo que mienta, pero estoy diciendo que es sumamente importante reconocer el sacrificio que tu esposa hace, el sacrificio que tu esposo hace, ya sea por ti, por los hijos. El verdadero matrimonio, el matrimonio en la palabra de Dios. Como les dije, tenemos que asumir lo que somos casados, que le pertenecemos a alguien más, que hay una intención de parte de Dios que se disfrute la vida íntima. Y eso trae beneficios. Dije ya el primero beneficio es de que nos ayuda a evitar la tentación en pecados sexuales. Segundo, nos permite ver y apreciar lo sacrificial que es esa relación matrimonial. ¿Está usted durmiendo? Tipo, ¿qué es? 3 de la mañana. Y usted escucha un... No es una ambulancia. Es un niño de 2 semanas. Es un niño de 2 años. Es un niño de 22 años. Diciendo, I'm in troubles. ¿Qué es lo que automáticamente ocurre en las telenovelas? No en nuestra vida real, porque eso nunca ocurre. Hey, gorda, está llorando el niño. ¿Y tú, gordo? ¿Tú no puedes sacrificarte igual? ¿O tiene que ser la gorda que siempre se sacrifique? El matrimonio es sacrificial para ambos lados. Pero no es sacrificial para sufrir. Es sacrificial porque permite darle a nuestro cónyuge la satisfacción de ver sus necesidades atendidas como yo deseo que las mías lo sean. El otro día mi esposa me dijo, literalmente me dijo esto, y espero que usted lo entienda porque lo quiero contar. Me dice, me lo estoy quitando de la boca para dártelo a ti, me dijo. Y literalmente estaba comiendo algo que a mí se me antojó y era el último pedazo. Y como ella padece de un tipo de diabetes, ella no se come todas las cosas dulces de un solo, sino que los guarda y ahí va pescando aquí un poquito, un día, otro día. Y ese pedacito lo había guardado, creo ya por algunos días. Pero a mí se me antojó. Y le digo, oh, usted sabe cómo el marido pide, ¿verdad? Oh.
Ponos una carita de angelitos que somos una bendición, ¿verdad? Creo que así le hice. Literalmente agarró, antes de echárselo a la boca, lo agarró y me lo dio. A usted le puede parecer que eso es algo cómico, que es algo chistoso. Y lo es, en sí lo es. Pero refleja la predisposición de un cónyuge de ir al sacrificio. Ojalá que todos nosotros seamos capaces de decir, me lo quité de la boca para dártelo a ti. Ojalá que todos podamos decir, yo estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Otra de las cosas, y con eso comienzo a terminar, es de que una vida plena, una vida sana, con la intimidad en un hogar, permite que haya el simbolismo de la unidad matrimonial. Hay algo que yo enseño, que lo aprendí de otros, obviamente no es una invención mía. Siempre he dicho que antes de la unidad tiene que haber acuerdo. La Biblia, en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, pregunta y dice esto: ¿cómo caminarán dos personas juntas si no se ponen de acuerdo? Cuando doy de alguna manera una ilustración sobre esto en conferencias familiares para la familia, acostumbro a poner al esposo de un lado y a la esposa de otro y los hago que se agarren del brazo y le digo yo, esposo, camine hacia su izquierda. Si él está aquí, le digo camine a su izquierda y él camina a su izquierda. Yo le digo a la esposa, quiero que usted camine a la derecha. Y como yo soy el que estoy dando la orden, el que camina para la izquierda lo intenta, pero como está amarrado con alguien al lado, encuentra un estorbo. A la que le dije camina hacia la derecha, va a pasar por la misma experiencia, va a querer irse, pero va a encontrar una fuerza que se opone a la dirección que ella quiere tomar o que él quiere tomar. Y eso solo se diluye cuando antes de salir a la izquierda o a la derecha, ¿a dónde te dijo que fueras? A la derecha. ¿Y a ti? A la izquierda. ¿Y para dónde le jalamos? Porque ya sabemos que si jalamos en dos direcciones opuestas, no vamos a ir a ningún lado. A no ser que alguien sea más fuerte que el otro y lo arrastre. Y ahí lo trae. Hay matrimonios exactamente así. Hay parejas que así caminan. Alguien viene arrastrando a alguien por falta de acuerdo. El mutuo acuerdo es indispensable para la unidad en la vida matrimonial. No pasé por las experiencias que he pasado en la vida, no he pasado yo por estos 40 años de matrimonio sin haber fallado y sin haber enfrentado problemas y retos que usted también los ha pasado. Pero hay algo con lo que quiero terminar. Esta idea es de Dios. Y si usted tiene relación con Dios, Dios le va a ayudar a usted a transitar por esta jornada en donde el enfoque no está en las prácticas sexuales, sino que está en la manera de agradar a Dios, incluyendo nuestra intimidad en el hogar. Póngase de pie un momentito y voy a orar por ustedes y despedir este mensaje precisamente con esa oración final, diciéndole al Padre: Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, agradecerte, Dios, la oportunidad que me has dado en este día de por lo menos intentar comunicar a mis hermanos, Señor, de la importancia que tienen las relaciones íntimas en el matrimonio y cómo todo lo que la historia y todo lo que la cultura nos ha enseñado al respecto de lo que es, de eso se trata, no solamente lo ha vulgarizado,
sino que nos ha victimizado, evitándonos a nosotros como cónyuges vivir en la libertad plena que se representa vivir en santidad en una vida matrimonial. Y sé, Dios, que este es un tema sensible para algunas personas, particularmente para aquellas personas que practican sexo, Señor, sin estar comprometidos ni contigo ni con alguien más. Yo te suplico, Dios, que provoques en lugar de condenación, en lugar de vergüenza, en lugar de todas esas cosas negativas, que provoques en ellos, Señor, el deseo por tener una vida recta, una vida preciosa, guiada y dirigida solo para que tu nombre sea exaltado, solo para que el nombre de Jesús sea dado a conocer entre las naciones a través de familias sanas, de familias que comienzan con matrimonios sanos, que comienzan con hombres que aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y mujeres, madres que son tan abnegadas no solamente con los hijos, sino también con su cónyuge. Padre amado, yo vengo delante de ti en esta hora a orar, Señor, por cada familia de nuestra congregación en este día. Y te quiero pedir, Dios, que todas aquellas dificultades que hoy estén atravesando, independientemente, Señor, de cuál es la naturaleza de esas dificultades, que tú intervengas, Señor, que tú te muestres tan benigno y tan bondadoso, que aquellas situaciones difíciles que se están enfrentando, ya sea con hijos, ya sea relaciones conyugales, ya sea situaciones legales, Señor, o civiles o criminales, Señor amado, que tu intervención divina proporcione, Señor, no solamente la fe y la esperanza, sino una solución que nos permita, Señor, vivir en la victoria que tanto proclamamos que Cristo Jesús nos da. Oro, Dios, una vez más agradecido, Padre, porque yo puedo ver que en el futuro, a corto plazo, nuestra comunidad latina, hispana, Señor, va a comenzar a desarrollar, Señor, ese ministerio tan relevante en nuestra comunidad, Señor, no solamente a través de esta congregación, como, Señor, a través de otras congregaciones que están siendo levantadas con tu ayuda y por tu propósito y tu guianza, Señor. Padre, con esa convicción en mi corazón, oro, Dios, para que más personas se conviertan al Evangelio, para que más personas vengan a los pies de Jesús, para que aprendan a vivir a la manera de Dios. Señor, yo bendigo esta congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Hágame el favor de sentarse solo por 2 minutos más. Quiero darle un par de anuncios que son importantes. Uno, no este domingo 5, sino el domingo 13, vamos a tener una reunión de negocios, así le llamamos, a una reunión que yo hago lo posible que ocurra 1 o 2 veces por año, congregando al mayor número de personas para poder dar algunas explicaciones y también para poder hacer algunas invitaciones. ¿Explicaciones de qué? Cómo funcionamos, cómo operamos, en qué creemos, por qué creemos. Y también estamos ahorita, este es el segundo anuncio, estamos, el liderazgo de la iglesia, en el momento de reclutar lo que va a ser nuestra próxima generación de líderes. Yo no me estoy jubilando, así que no se preocupe que es un asunto inmediato. Pero de que un día yo no voy a estar más aquí, eso es previsible, ¿verdad? Y alguien tomará mi lugar, alguien tomará el lugar de los que trabajan con nosotros, porque así es la dinámica de una iglesia. Pero no estoy diciendo esto en función de esa urgencia, sino lo estoy diciendo porque realmente necesitamos que, si usted es miembro de esta congregación y tiene un compromiso con esta congregación, usted haga todo lo posible por ser incluido en nuestras sesiones de entrenamiento. Estamos ofreciendo entrenamiento primero para facilitadores de grupos fraternos, segundo, para facilitadores de casas de oración, tercero, estamos ofreciendo capacitación para pastores y líderes en general en las diferentes áreas de operación de la iglesia.
Por ejemplo, si usted desea ser un líder de alabanza, o solo para darle un ejemplo, pues hay un entrenamiento que se le está ofreciendo. Por ejemplo, si usted quiere abrir un negocio, tenemos asesores de negocios que están dispuestos a apoyarlo en su emprendimiento. La idea es de que usted considere, si usted considera esta su casa, que usted pueda usar de los recursos que tenemos a al alcance de todos ustedes. Y les digo, nada de esto es en reacción a que no estamos haciendo algo. Es simplemente nuestra evolución hacia seguir haciendo las cosas de la mejor manera que podamos, y por eso queremos invertir en su entrenamiento. Si a usted le parece bien, hágame el favor de hablar conmigo o hablar directamente con Lester, ¿verdad? Para cualquier área en la que usted desee participar y comenzar a recibir esa formación. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por escucharme un día más. Bendiciones.